Hola, en esta oportunidad hablaremos de los conceptos básicos de la estadística. Pero recordemos, la estadística es una rama de las matemáticas que se encarga de recolectar, analizar, describir y estudiar una serie de datos. Pero esos datos, ¿cómo se recopilan? Generalmente se hacen a través de una encuesta o un estudio de medidas. En esta oportunidad veremos varios ejemplos en donde se recopila una serie de datos. Una de las palabras muy empleadas en estadística es la población, que quiere decir que ese sería el total de los individuos que se desea estudiar. Vamos a tener unos ejemplos para comprender lo que es la población. Hablemos de una universidad X. Y vamos a preguntar cuál es el color favorito de esos estudiantes en esa universidad. Estamos hablando de la universidad, que sería el todo, una gran cantidad de estudiantes. Le vamos a preguntar a todos esos individuos que hacen parte de la universidad cuál es su color favorito. Esa sería la población. Tenemos otro ejemplo, hablemos de Colombia, cuando hay votaciones presidenciales. ¿Cuáles son las personas que van a votar por X, Y, Z candidato? Vamos a mirar cuáles son las personas que son mayores de 18 años, que están registradas y suscritas para realizar su elección presidencial. Todas esas personas son la población que pueden votar. Hablamos de los futbolistas, por ejemplo, podemos hablar de cuántos son los futbolistas del mundo. Eso es una inmensa población, es el todo, es una gran cantidad de individuos. Esa sería una población, los futbolistas del mundo. Y tenemos aquí que vamos a un grupo determinado de cualquier institución, de un colegio, digamos el grado 10C. Y les vamos a preguntar a esos 35 estudiantes que hay en ese grupo, les vamos a preguntar el peso. A esos 35 estudiantes es a lo que llamamos población. En determinadas ocasiones, como la población es bastante grande y no podemos preguntarle a individuo por individuo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar un subconjunto de individuos de esa población y eso es a lo que llamamos la muestra. Hablábamos de los colores que le gustan a los estudiantes de una universidad. Como es tan grande, vamos a tomar un solo pedacito de esa población. Vamos a sacar una muestra y le vamos a preguntar solamente a los estudiantes de medicina cuál es el color favorito. Esa sería una muestra. Por ejemplo, en lo de las elecciones presidenciales en Colombia, como son tantas personas, la población es tanta, para encuestarla, simplemente nos vamos a ir para la ciudad de Armenia y le vamos a preguntar a 5.000 personas cuál va a ser su candidato a elegir para la presidencia. Esa muestra de 5.000 individuos es la que tenemos para las elecciones de presidente. En el caso de los futbolistas, lo podemos hacer más pequeño. ¿Cuáles son los futbolistas del Quindío que utilizan Guayos Nike? Esa muestra, todos los futbolistas del mundo, la población, y vamos a preguntar a los futbolistas del Quindío cuáles de ellos utilizan Guayos Nike. Esa sería una muestra. Y para el peso, en este caso, como hablábamos del peso de un grupo de estudiantes de un colegio 10C, le podemos hacer la encuesta a todos porque la población solamente son 35, pero también podemos coger solamente preguntarle a 5 o 10 estudiantes, tomamos una muestra de allí. Después de allí, todas esas respuestas que me están dando las diferentes personas que hemos encuestado es a lo que llamamos los datos, esos valores obtenidos. Como por ejemplo, la universidad, digamos que encuestamos a los estudiantes de medicina, ¿qué color les agrada y les gusta? El azul, digamos el verde, el amarillo, en fin.
diferentes colores. Esos son los datos, los valores obtenidos, las respuestas. Eso es a lo que llamamos dato. Por ejemplo, en Colombia, vamos a votar por el candidato X, vamos a votar por el candidato Y y vamos a votar por el candidato Z para la elección de presidente. En lo de los futbolistas, los guayos Nike. Algunos Nike, otros Adidas, otros Reebok, en fin, los guayos que utilizan los futbolistas del Quindío. Esas son las respuestas, los datos obtenidos. Y por ejemplo del peso, que se le preguntó a 10 estudiantes de ese grupo. 45 kilogramos, 41 kilogramos, 60 kilogramos. Estos son los valores obtenidos y todas estas respuestas que acabamos de obtener de estas poblaciones que hemos mencionado es a lo que llamamos datos. Para resumir, tenemos que en este cuadro va a estar toda la población. Resulta que de toda esta población, lo habitual es que tomemos un grupito pequeño y es al que llamamos muestra. Y resulta que dentro de esa población y muestra hay una gran cantidad de elementos, objetos o individuos que pertenecen a estos conjuntos, sea de la población o sea de la muestra. Esto es a lo que llamamos los individuos. Y lo que nos respondan esos individuos, todos estos individuos, es a lo que llamamos los datos. Y acá tenemos los conceptos básicos de estadística.